Bienvenidos a toda la población hondureña. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante dentro de esta plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. Enfermedades de transmisión sexual, que son conocidas más como infecciones de transmisión sexual. Esa es algo que vamos a abarcar, que vamos a conocer, que vamos a ampliar dentro de este programa, y de igual forma, si cada cuánto hay que hacerse un examen, cómo hay que hacerlo, cuáles son las preguntas que hay que realizarnos como jóvenes, qué debemos de hacer si tenemos una infección de transmisión sexual. Todo esto lo vamos a abordar aquí. Hoy está dentro de esta plataforma dos personas que son conocedoras de este tema, y no porque lo hayan vivido, sino porque también lo han estudiado y que pues están en constante conocimiento día a día con los nuevos avances precisamente que van saliendo dentro de estas infecciones de transmisión sexual. Se encuentra con nosotros Grecia Ojara. Ella es oficial de comunicaciones de Somos CDC. Ha iniciado a laborar para la organización en el año 2019. Es diseñadora gráfica, productora audiovisual, técnica en consejería y pruebas rápidas de VIH y sífilis y defensora de los derechos humanos. También se encuentra con nosotros el licenciado Grosby Gómez. Pertenece a la gerencia de programas y proyectos e incidencias de políticas en Asociación Foro Nacional de VIH-Sida. Es licenciado en Psicología y Filosofía, licenciado Infieri por terminar de la carrera de Derecho. Tiene diplomados de Derechos Humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con CIPRODE. También trabaja sobre los derechos sexuales y reproductivos por Foro-Sida de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También ha trabajado en catástrofes naturales con la Universidad de Chile y en educación integral sobre la sexualidad de la Universidad de San Rafael. Bueno, como primer tema, yo dije enfermedades de transmisión sexual. Ellos me lo corrigieron, pero no dentro de este programa, sino que previo a hacerlo, ya que es muy importante hablar de infecciones de transmisión sexual. Grosby, ¿me puedes aclarar este término, por favor? Ok, bueno, hace aproximadamente entre 12 a 15 años se eliminó el término enfermedades, porque en primera instancia por ejemplo, lo que son las enfermedades tienden a asociarse, por ejemplo, más tranquilares, a pesar de que tenemos enfermedades como el virus de, por ejemplo, la gripe, la tos y las infecciones de transmisión sexual pertenecen a esta misma familia virulenta, no se transmiten de la misma forma. Entonces, directamente las infecciones de transmisión sexual necesitan un contacto por vía sanguínea, y es ahí donde directamente se transforma en una infección porque se agudiza directamente a la persona, dependiendo de la condición que esta persona posea o, en este caso, de sus defensas. Entonces se va agudizando y tiende a profundizar más que todo en la línea de la sangre. Es una infección. Es una infección meramente. En el caso de Grecia, porque tenemos otra invitada, ya vamos a presentarla. En el caso de Grecia, tú trabajas con las pruebas rápidas, mejor dicho, de VIH y de sífilis. De la sífilis casi no se habla mucho, ¿verdad? Solamente se habla del VIH. Es una infección de transmisión sexual que se ha invisibilizado bastante, porque cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, por lo general siempre pensamos VIH y nos olvidamos que existen otras infecciones de transmisión sexual que pueden llegar a ser incluso mortales mucho más rápido que el VIH. Tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años para una organización que trabaja con el tema de pruebas rápidas de VIH en el caso de lo que es la prevención y tratamiento. Se incluyó al año de que yo empecé a trabajar, pues el trabajo de campo con las pruebas rápidas de sífilis para poder detectar, prevenir y darle tratamiento a lo que es la sífilis. Ok, esta es una introducción que estamos haciendo referente a este tema. Tenemos otra invitada. Ella se encuentra en Argentina. Se trata de Keren Donaway, así es, ¿verdad? Encargada del área de comunicaciones y juventud en Fundación Llaves. Ella trabaja desde Llaves para la plataforma hace 3 años. Estamos hablando de la plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras. También es estudiante del último año de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Es activista en derechos humanos de las personas con VIH hace más de 15 años. Desde luego, ella trabaja para esta plataforma desde Argentina
apoyando y luchando por los derechos de toda una población. Pero vamos a hablar ya aquí, precisamente, en Honduras. ¿Cómo están estos derechos? ¿Cómo esta enfermedad es conocida? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo la persona se ha ido quitando ese estigma de que si yo estoy a la par de una persona que tiene VIH, yo también lo voy a contraer? Porque esos eran también los pensamientos y todavía los pensamientos que algunas personas en este siglo lo tienen, imagínense, ¿verdad? Es que, por ejemplo, hablar directamente sobre VIH te amplía mucho, porque a la fecha, en pleno siglo XXI, hablar de la reducción del estigma y la discriminación no. Entonces ha sido más bien como cuando te estás en redes sociales, en Facebook, y te transformas en un trending topic. Exactamente así se ha venido lo que es el estigma y la discriminación. Seguimos siendo ignorantes como seres humanos en este tema. Es que no es tanto la ignorancia, sino directamente, en primera, la deuda que tiene en este caso el gobierno con la población. Desde el 99 se crea una ley especial sobre VIH. Se reforma en el 2015 la ley especial sobre VIH, particularmente entre los artículos 13 al 17. Te habla ahí específicamente qué instancias y qué organizaciones deben incorporar lo que es educación integral en sexualidad. Está escrito por ley. Pero en Honduras, desgraciadamente, tenemos unas leyes muy, muy buenas, pero en papel. Y para empezar, por ejemplo, la ley especial sobre VIH tiene el organismo rector, tiene quien debe dirigirlo, lo debe de coordinar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, pero desgraciadamente... En papel. Es papel vacío. Una, no hay plata para lo que es sustentar esta ley. Número dos, voluntad política. Al no haber voluntad política, a la parte de regular los presupuestos, porque también pasa que aquí nos gusta trabajar por moda y por acción y no por prevención. Entonces viene y como la moda del VIH ya está saliendo, sí, pues requitémosle la plata, desaparecen el programa de VIH, se lo cortan y dicen, vámonos, adiós. Crosby, ¿cómo ha estado este tema durante la pandemia de la COVID-19? Pues ahorita, mira, hablar sobre VIH en tiempo directamente de pandemia es bastante complicado. Una, en primera, a la fecha no tenemos datos estadísticos actualizados. Tenemos hasta mayo, pero por exigencia, no por voluntad. Claro, se empezó a exigir, y lo hablo desde la instancia del Foro Nacional de SIDA, que necesitábamos datos estadísticos para poder hablar y poder decir, miren, tenemos esto, estamos peleando por esto. A la fecha, para marzo, tenemos 38.255 personas, pero ese es un dato acumulado que incluso el informe de la Secretaría de Salud dice, dato acumulado de 1985 a la fecha, mayo del 2020. Entonces viene y el dato acumulado. Cuando lo hablas, viene y te dicen, meramente hay 25.000, 26.000, pero directamente los casos son mucho más porque el trabajo de campo no se está realizando. Están esperando que yo como población VIH vaya y acuda, o que la misma sociedad civil, en este caso, nosotros como sociedad civil, vayamos al barrio, colonia, instancia, le traigamos el usuario, paciente, porque directamente el trabajo de la Secretaría de Salud está diluido, está perdido. Está esperando que nosotros venga, señor Secretaría, señor o señores o señoras, sociedad civil, vengan y tráiganmelos. Mencionaste una palabra clave, nosotros. Sí. ¿Tú eres tú estás dentro de este grupo? Ok, incluso, por ejemplo, dentro de muchas preguntas que se me han hecho. Yo soy una persona con VIH desde hace voy a cumplir 4 años. Estoy jovencito. Bastante joven. Voy a cumplir 4 años con infección VIH. Yo vengo de una familia bastante heteronormada, bastante machista, bastante patriarcal, pero tuve la suerte de tener una mamá no tan abierta, pero en cuanto a lo que es educación sexual, fue muy buena. Aparte que mi educación también, o sea, estuve en un colegio donde se me brindó educación sexual. Y ahí sí era
No como la que nos pintan de que va a haber educación sexual. No, ahí era obligatoria. Si no va, es clase perdida y se quedó el año. En mi tiempo. Era parte de tus puntos. Sí, si no, adiós. Entonces, y mi mamá era de las que antes yo lo miraba como la pena de, "Ay, mamá, no, a determinada edad pasábamos por algún espacio que estaban las organizaciones de sociedad civil entregando los condones. Si 3 para aquí, mijo. Entonces yo ya como que le fui perdiendo el miedo. Bueno, Cuando- una mente abierta, no era tan cerrada. Eso en cuanto a lo que es, por ejemplo, sexualidad. En cuanto a lo que era la parte de la línea de ser una persona gay, eso es súper... ¿Le costó a tu mamá aceptar que tú eras gay? Sí, le costó a mi mamá, a nosotros dentro de la familia se la ponía como la coronela. Entonces ya desde Tiene ahí, un carácter fuerte, ¿no? Ya desde ahí. ya desde ahí, y tenemos un bastante rasgo, la familia tiene una línea bastante étnica, entonces ya... Pero a pesar de que le costó entenderte, Sí, le costó 2 años. aceptar Le costó 2 años. tu dirección, tu orientación, ¿verdad? Sí, tu mi orientación sexual te ha apoyado mucho. Sí, es que yo no soy, en este caso, bien apoyado, porque no voy a decir, no me han apoyado, no, para nada, al contrario, mi familia ha sido como el estandarte y mi bandera ahí al pie. Si usted se cae de papa, yo le ayudo a levantarse, no lo voy a levantar, pero se levanta, yo le Claro. ayudo. ¿Eso te hace Así. más fuerte? Sí, porque incluso, por ejemplo, yo nunca he tenido como una vida en cuanto a mi condición serológica, VIH positivo, nunca la he tenido como cerrada, por ejemplo. Y voy a partir desde mi experiencia, cuando a Grosvin Gómez le dicen, tiene un diagnóstico positivo, y le ha pasado, no solo a mí creo yo, le ha pasado a muchos jóvenes. Y Grecia, que por ejemplo, Grecia hace las pruebas, sabe que dar esa noticia es como... Es horrible. Sí, ya vamos a hablar con Grecia para que nos Exacto, cuentes esa es parte. estresante, pero en mi caso no, es más, yo todavía exhibo con chistes, porque ahí me dieron incapacidad por SIDA de 3 días. Yo trabajaba para la empresa privada y... Pero pues, ¿será que esa incapacidad es para que tú puedas aceptarlo, para que puedas asimilar la en enfermedad? primera, no se puede decir, no se puede dar diagnóstico. infección, mejor dicho. Exacto, no se puede dar un diagnóstico de SIDA así. No tuve directamente ni siquiera una preconsejería. Luego de eso, a una empresa privada, en 3 días no se me iba a quitar la infección VIH, para empezar. Entonces, luego de esto, sumémosle que vengo yo, me lo dan, y 3 días yo. Ok, yo en este tiempo tengo una plataforma en YouTube donde yo hacía mis videos. Después de que me daban mi diagnóstico, sin preconsejería, 15 minutos después yo lo divulgué, no tuve ningún problema en decirlo. 20 minutos después de haber grabado mi video y haber hecho todo mi relajo, vengo y le llamo, mamá, salí positivo para VIH. Mi mamá, su respuesta fue, y me acuerdo como que haya sido hace 5 minutos. ¿Lo disfrutaste haciéndolo? Sí. Eso Disfruté reparándolo. Eso le preguntó. ¿Sí? Bueno, yo creo que también fue el mecanismo de defensa de la mamá, ¿verdad? Exacto. Recibir una noticia. ¿Lo disfrutó? Sí, no te voy a negar que no. Bueno, papá, entonces disfruté reparándolo. Ya sabes. De ahí, y eso fue todo. Y conversábamos, ¿cómo vas? Tu medicamento, ya vas a ir a... sí, mira, voy a tomar esto, voy a tomar esto, voy a tomar esto. Perfecto. ¿Y tenía algún costo? No, mira, el proceso es así, así, así. Pero así fue súper abierto. Bueno, vamos a hablar siempre de tu tema y cómo has luchado precisamente con eso para ayudar a otras personas que también tienen claro. VIH. Pero le vamos a dar la palabra a Grecia, porque tú ya lo mencionabas, tú eres la encargada de dar aquellas pruebas rápidas y muchas veces te ha tocado decir, usted es negativo, usted es positivo. Por supuesto, cuando es negativo es una alegría, cuando es positivo me imagino que ha de ser una noticia muy difícil para ti darla, a pesar de que ya pues tiene la experiencia de estar en esto. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, para poder conversar sobre este tema me gustaría compartirles una experiencia que tuve con una privada libertad. Por supuesto no voy a dar el nombre de la persona, claro, porque se maneja un protocolo de confidencialidad, pero sí para que ustedes se puedan hacer una pequeña idea de lo que se siente. Ella es una persona cuyo esposo también es un privado de libertad, entonces el esposo salía del centro penal a visitarla a ella. Entonces se suponía que el esposo solo salía del centro penal a visitar a esta persona. Que solo tenía Entonces, relaciones se sexuales con la suponía esposa. que solo tenía una pareja sentimental esta persona. Un centro penal es un lugar donde
hay una aconglomeración de personas. Entonces es muy difícil poder dar una preconsejería, una postconsejería con 60 personas a la par que están a la expectativa de ver cuál es el resultado de la compañera que está en esa Bartolina, por ejemplo, porque en caso de que la persona resulte positiva, pues el resto de personas pueden tomar medidas drásticas, inclusive quitarle la vida a una persona, golpearla, Bueno, sí se vio con el COVID, ¿verdad? Sí. Se vio con esta... Entonces, en este virus. caso se nos enseñó un protocolo para poder dar este tipo de diagnósticos en este tipo de espacios, porque no podemos como tener la privacidad absoluta que se necesita para poder brindarles este servicio. Entonces, cuando tuvimos el diagnóstico positivo para esta persona, fue mi primer diagnóstico positivo. Entonces fue como, no voy a decir que yo me sentí como una persona porque no puedo decirlo, no sé cómo se siente, pero sí, mi cuerpo se puso helado de no saber cómo esta persona iba a reaccionar al momento de que yo le dijera, usted es un diagnóstico positivo para VIH, y tener que explicarle cuál era el siguiente paso. Uh-huh. Durante el proceso podemos identificar si la persona tiene una probabilidad muy alta de poder estar infectada con VIH. Entonces, en este caso, yo había detectado más o menos que sí había una alta probabilidad por lo que ella me había dicho. Y al tener el diagnóstico positivo, pues me tocó dárselo. Lo hice de la manera más humana que yo consideré, siguiendo todos los protocolos que se ¿Tú nos haces habían las enseñado. pruebas rápidas? Sí, nos capacitaron para realizar lo que es la preconsejería, realizar la prueba rápida y dar la postconsejería. Uh-huh. En caso de tener... ¿Cuál es la diferencia entre una prueba rápida y una prueba más a fondo? Ok, la prueba rápida tenemos un resultado en 15 minutos. Y con el otro tipo de prueba pues puede tardar, dependiendo, 3, 5 días, 8 días. Okay. ¿Pero cuál es más eficaz? El caso de la eficacia son 99% ambas. Lo que sucede es que en el caso de las pruebas rápidas, por ejemplo, puede haber algún tipo como de variación en un resultado que le llamamos falsos positivos. Uh-huh. Esto se puede ver, por ejemplo, a un tipo de condición en la sangre, por ejemplo, el lupus, puede generar un tipo de falso positivo que también los tuvimos, no solo para VIH, sino que para sífilis. No son comunes, pero sí se presentan. En caso de tener una duda, pues se realiza una segunda prueba, y en caso de persistir con la duda, pues existe un protocolo el cual se puede seguir para poder verificar al 100% que la persona... Grecia, ¿hay alto porcentaje de sífilis en nuestro país? Sí. Por lo general, el VIH está acompañado de otras infecciones de transmisión sexual, porque el VIH representa una ventana de oportunidades para las infecciones de transmisión sexual que se les conoce como infecciones oportunistas, porque las personas muchas veces al recibir su diagnóstico se enfocan solo en la parte del VIH, pero olvidan que por una práctica sexual que puedan tener y descuidarse en este aspecto puede entrar una infección de transmisión sexual que sea oportunista y que puede generar más conflicto aún que el propio VIH. Entonces sí nos encontramos con muchos casos de sífilis. Por lo general, digamos, de 10 pruebas de VIH salían 7, 8 personas con sífilis positivas para sífilis. Ok. ¿Por qué te metiste en este mundo? ¿Por qué empezaste a trabajar con personas con VIH? Sí, yo tenía la experiencia ya de haber trabajado con el tema de derechos humanos por mi mamá. Ella me había involucrado desde muy joven con el tema del trabajo de derechos humanos, lo que es la parte humana con las personas, no solo diversidad sexual, sino que todo tipo de poblaciones, privados de libertad, por ejemplo. Yo entraba con ella a los centros penales cuando tenía 7, 8 años. Y entonces por eso yo miré la parte humana que tenemos como seres humanos. Mi primer acercamiento con la diversidad sexual fue con la organización o la asociación Kukulkan, que ellos fueron los que me apadrinaron, por así decirlo. Fue la primera organización que yo visité, en la cual pues había una oportunidad, una plaza de trabajo para poder involucrarse con el equipo de pruebas rápidas de VIH, que en ese momento estaba iniciando su proceso. Entonces apliqué y me quedé con el puesto, tuve la oportunidad de trabajar. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar en el tema de salud, pero sí me interesaba mucho ese aspecto emocional de las personas. Uh-huh. Entonces, es una experiencia que tuve que me marcó mucho la vida. Conocí muchas personas, adquirí mucho conocimiento y comprendí el valor que tiene la vida también. Grecia, y aprender a ¿qué respetar. orientación sexual tienes tú? Yo podría decir que mi orientación sexual es bisexual. Bisexual, o sea, puedes estar con un hombre o puedes estar con una Como mujer. dijo mi abuelita, coma de todo. Bueno, qué abuelita esa, ¿no? Pero ¿eso no te motivó también para que tú trabajaras más en esto? No, lo que sucede es que en el caso mío, por ejemplo,
es muy interesante porque las personas siempre relacionan el tema LGTBI con infecciones de transmisión sexual. Es cierto. Entonces, yo no necesito andar con una camisa, con un rótulo diciendo yo tengo tal infección, no tengo tal infección, pero las personas, digamos, yo entraba a un centro penal, a una calle, por ejemplo, a trabajar con mujeres trabajadoras del sexo, y ellas de cajón, como dicen, me decían, pero usted tiene SIDA, usted tiene VIH, usted tiene alguna infección, ¿y por qué usted hace las pruebas y no tiene nada? Entonces, la relación que existe entre las infecciones de transmisión sexual y la comunidad LGTBI es muy cercana. Muy cercana. Entonces, aunque una persona no tenga una infección de transmisión sexual, las personas por lo general lo deducen, siempre asumen algo tiene que tener. Por eso está trabajando con estas personas. Y tú estás bien. Sí. Entonces, como decís, no tengo que andar una camiseta que diga estoy bien o estoy mal. Sí, entonces en ese caso, por ejemplo, tengo la infección, porque no es estar mal. Si entonces yo me hago los chequeos, por ejemplo, pero siempre tengo esa conciencia de que una persona me mire en la calle y me va a decir, este puede tener, porque me dicen no me dicen ni esta. Este puede tener VIH, puede tener sífilis, porque estos son así. Entonces siguen vivir con un estigma. ¿Te sentís discriminada? Es una discriminación, pero que debo reconocer que por el contexto, por la cultura, por la educación que tenemos en nuestro país, se convierte en algo que es parte de nuestra vida. No debería ser así. ¿Te molesta o ya no te molesta? Ya no me molesta. No te afecta absolutamente en nada. Más bien dices, un ignorante más. Sí. Y lo que trato de hacer es sensibilizar a la persona, porque lo primero que tenemos que hacer siempre es procurar sensibilizar a la persona. Ya si la persona como que no quiere entender, pues bueno, ya se le dio la información y que vea qué hace. Bueno, ¿qué hace? No, pero yo no, le das un seguimiento, me claro imagino, sí. ¿verdad? Que ese es parte de tu trabajo, de trabajar en... Ahora, tú que eres una persona gay, que tienes VIH, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu meta dentro de la plataforma? Yo que vengo con el cómo, dicen. No, te lo digo porque yo sé que tú me diste pauta para que te preguntara de claro todo, ¿verdad? Sí. No, la verdad que es que resulta bastante divertido y me encantaba lo que mencionaba Grecia. Generalmente asocian que una persona con VIH directa o una persona gay las trae todas. Al lomo ese viene con todo incluido como los paquetes que vas a comprar a las comidas rápidas, con todito y agrandado. Y eso es una lucha constante. Una, porque en primera instancia, y yo siempre, dentro de la organización nosotros lo hablamos, el estigma y la discriminación, lo tenés por X, Y situación, pero se va agudizando y le vamos sumando. Por ejemplo, si sos un hombre gay, vámonos, el estigma y discriminación sube. Si sos un chico o una chica trans, sube. Sumándole a esto, si sos una persona de afrodescendiente, todavía se va disparando más. Ahora bien, agreguémosle a estas tres una infección de transmisión sexual y te fuiste. Por ejemplo, yo generalmente no utilizo mi bandera de soy una persona con VIH, no la utilizo a excepción que la necesite para procesos de incidencia política y por eso fue parte de mi trabajo para lo que se me educó, así de por decirlo así, que en este caso mi mentora, la doctora Xiomara Wu, para lo que me formó y me dijo, mira, esta bandera se utiliza así. Ella fue una de las pioneras, junto con la madre de Keren, en cuanto a que hubiera una ley, y entonces cuando yo me acerco al Foro Nacional de SIDA, viene y me dice, ok, la banderita se usa de esta forma. Entonces, cuando tengo que utilizarla para procesos de incidencia política, y generalmente cuando comienzan a hablar, y se refieren a las personas con VIH en un número, a ver, no soy un número, estoy aquí. Entonces, comenzar desde soy ahí, un ser humano. Estoy desde ahí, yo siento, soy este una es persona. tu trabajo, entonces. Exacto. Okay. Mi trabajo son los procesos de incidencia política y la parte de políticas públicas, porque también, vuelvo y lo digo, o sea, tenemos muy bonitas leyes, muy bonitas políticas, pero no se cumplen. Entonces, en este caso entro yo con los procesos de veeduría social y auditoría. En primera instancia, el hecho de revisar, el hecho de conocer mi terapia antirretroviral, que si está, que no está, por qué me la están cambiando, hacia dónde la están cambiando, por qué están dando esta terapia, si va a haber cambio, por qué lo van a cambiar. Luego de esto, las pruebas rápidas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, por qué son estas. Y por la otra parte, que es una pelea, creo que de todas las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en la respuesta a la infección VIH, es
la prueba de VIH ilegal, la que te realizan, por ejemplo, el 95%, 93, perdón, el 93% de las personas con VIH en Honduras que tenemos la infección VIH no tienen trabajo y se dedican a la economía no formal. Con la pandemia del COVID, esto se vino abajo porque ya no pueden salir a vender, una por la digitación, luego porque pues nadie compra por COVID, miedo. Claro. Entonces, y algunos cayeron en el pánico, entonces se redujo y nuestra gente con VIH literalmente vive a veces con $1 al día. Luego de esto, su madre que tiene que ir a recoger sus medicamentos, tiene 2 niños y la pienso 2 veces. O comen mis hijos o voy a recoger mis medicamentos. Entonces cae en la línea de abandono porque la parte de VIH es transversal y atraviesa todas las líneas sociales. La pobreza afecta a toda una familia. Toda una familia y muchas familias. Entonces comenzamos con la parte en la línea de políticas públicas. Hay un patrón en la parte en empresa privada donde viene y me están realizando la prueba de VIH de manera clandestina e ilegal. Viene usted, voy a X empresa y hágamela. Y en el combo, cuando te dicen hacer los exámenes clínicos, me le hace la prueba, no le avisa. Y ojo, la ley se establece que debe ser voluntaria. Así es. Donde yo como persona decido, sí, hágamela. Pero que me la hagan de Eso manera está legal. también cuando a una mujer le piden la prueba de embarazo para empezar a trabajar en un y lugar. allí esa es harina de otro costal, porque eso es... Hay una... termino aquí la idea. ¿Qué pasa? Vienen, me realizan la prueba, no me avisan que tengo la infección VIH, no me avisan. Simplemente ya no te llaman, no te y ya contratan. no tenés el acceso al trabajo. Perdiste tu trabajo y seguís ajeno a lo que mencionabas. El hecho en las pruebas de VIH para mujeres embarazadas, no les están avisando, lo ponen como requisito y pues ni modo, hay que realizárselo constantemente. Y no solamente en el VIH. Y, esto, vaya, y en ese punto a veces se podría decir defendible, porque es la intención de evitar la transmisión de la infección VIH de madre a hijo. Pero caemos en la otra parte donde nadie le quiere, y eso se llama violencia obstétrica, cuando le realizan, por ejemplo, a la mujer viene y ningún médica le quiere hacer cesárea por el miedo al contacto a la sangre. Ay, que no hay equipo de bioseguridad. En primera instancia, y ha sido una pelea desde el Foro Nacional de Siria y de cualquier institución, porque lo primero que me ponen es, no, pero es que tiene VIH y es que no hay medidas de bioseguridad. Mis queridos señor médico, señora médica, las medidas de bioseguridad son para todas las mujeres que le vaya a usted a hacer una cesárea, sus gafas, sus guantes, su mascarilla, eso es para todas, no solo porque tenga VIH. Y a veces, no, pero es que doble guante, eso es como el condón. Es para una apendicitis, para lo que sea, para que te hagan hasta una cirugía menor. Incluso buscan el hecho de que tengo que utilizar doble guante, y lo decía, eso es como el condón, no, usted no va a utilizar doble guante para tener... Ya vamos a hablar acerca de eso. Para tener relaciones sexuales, para nada. Ya vamos a hablar acerca de eso, porque ya veo que Crosby se me está regando un poquito, pero también tenemos en espera a nuestra querida Keren, que ella se encuentra en Argentina, precisamente luchando por los derechos en ese país. Tengo entendido que también Keren es una persona que vive con VIH, así que nos vamos a dirigir con ella para que nos cuente un poquito acerca de su experiencia y que nos hable acerca de este tema tan interesante e importante para toda la humanidad. Así que vamos a pasar con ella. Pues empecé a hablar de VIH, ITS y sexualidad desde que estaba muy pequeña. Con mi activismo empezó desde que tenía 8 años, sí, desde muy pequeña, porque entiendo la importancia de que otros jóvenes tengamos una educación sexual integral y laica. Y así cuando los jóvenes y las jóvenes tengan el momento de tener relaciones sexuales, tengan decisiones responsables y sepan cómo cuidarse. Empecé desde los 8 años porque yo nací con VIH. Y una de las vías de transmisión del VIH es lo más común en la sexualidad. Entonces, siempre he tenido este punto importante en mi agenda de que es súper necesario tener una ESI, una educación sexual integral y laica. Bueno, muchas gracias, Keren. Ya vamos a hablar nuevamente contigo para que nos cuentes algo de tus experiencias, pero vamos a ir con esta chica que, bueno, me emociona hablar con ella porque seguís mucho los consejos de tu abuelita.
La estimo mucho porque me ha salvado. Ok, ¿tú qué te dedicas en esta área? Vamos a hablar de tu trabajo un poquito más porque es un trabajo a fondo, es un trabajo muy humano. Sí. ¿Tienes muchos amigos que te preguntan acerca de las infecciones de transmisión sexual? Es muy interesante porque por decir así, las amistades que yo tengo son netamente LGTBI. Amistades heterosexuales podría decir que solo tengo 2. Wow. Heterosexuales que yo... Conoces un montón, pero los que consideras amigos solo son 2 personas. Solo son 2 personas. En cuanto al tema de las personas que me preguntan sobre infecciones de transmisión sexual, no hay muchas personas porque la mayor parte de mis amigos conocen el tema, han pasado por la clínica, yo he atendido a la mayor parte de las personas, entonces no es como un tema de mucha relevancia al momento de conversar con ellos porque ellos han tenido acceso a la información, han pasado por sus chequeos, estamos conscientes, ellos mismos pasan pendientes de sus chequeos, entonces para ellos como que no es una novedad tocar el tema de las infecciones de transmisión sexual. Y en el caso, por ejemplo, de los amigos heterosexuales, pues no, ellos no tocan ese tema por la parte moral, porque les daba pena. Una pregunta que va dirigida a los 2. ¿Creen ustedes que el joven no se hace una prueba de infección de transmisión sexual por temor? ¿Prefiere no conocer y andar pasando la enfermedad a otra persona, a una mujer, y aquello que sea el efecto dominó? Es que tenemos un problema ya en invasión y ahí entraríamos en la parte legal. Y voy a empezar con un problema que nos atañe a todos. Por eso estás estudiando para ser abogado también, ¿verdad? Sí, hay un problema y es un vacío legal. Irónicamente en Honduras, el hecho, por ejemplo, a los 18 años yo puedo acceder a un permiso para portar un arma, pero no puedo acceder a una prueba de VIH. Necesito un tutor, una tutora, papá, mamá o acompañante que le dé el permiso, por ejemplo. Si aquí en este caso mi compañera Grecia, viene un menor de edad, en este caso, y ella le realiza la prueba, entra en un problema legal. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite a menos que lo acompañe mamá, papá, tutor o tutora legal. Irónicamente, nuestra población joven, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, tienen una vida sexual activa. Y voy a partir de mi experiencia. Como Forosidad nosotros, en este caso, realizamos visitas a colegios, escuelas, siempre y cuando nos autoricen, tanto papá, mamá, nos autorice, incluso el mismo director de esta institución, nosotros hacemos los abordajes. Hace mucho tiempo se nos acercó un joven fuera de haberse hecho todo el abordaje. Estábamos todo el equipo y la parte incluso de los centros de salud, porque nosotros nos acercamos a los centros y nos apoyan. Se me acerca un joven y me dice, fíjate que necesito hablar contigo, pero necesito hablar aparte. Ok, listo. Viene y me dice, a los baños. Y yo, poco me agradaba. Entonces le digo a una compañera que es médica, acompáñame. Ella es médica y ella me acompaña. Entonces viene y nos vamos. Y nos encontramos con un chancro y una gonorrea segunda y tercera semana. Mal cuidado. Y nosotros, o sea, la peste, partiendo de ahí el mal olor. Y nosotros, niño, ¿y esto? Ay, que me empezó a salir. Desconocía totalmente la infección. Y entonces... Bueno, pero tuvo al menos la confianza de preguntar qué es lo que le pasaba después de 3 semanas, y imagínate. Literalmente preguntan por el dolor que empieza a provocar. Porque ya no solo era por la línea, por el pene, sino también la evacuación de pus anal. Entonces ya se estaba regando en toda sí, entonces nosotros, ¿cuántos años tenés? 15. Wow. Consulta. Mi primera pregunta es, ya sé que tenés una vida sexual activa. En los últimos meses, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? 4. Uf. En un colegio público. 4. ¿Compañeras de aquí? Sí. Estas compañeras han tenido... Estuvimos en una casa, fue una fiesta, estuvimos varios. Es decir, fue un efecto dominó. Sí, exactamente eso. El efecto dominó, y nosotros, bien, automáticamente nosotros, ¿a dónde lo remitimos? Mi papá y mi mamá no se pueden entregar porque es pastor y pastora. Y nosotros, ¿cómo?
¿para dónde? Y allí ya nosotros, ¿cómo hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿Identificaron a las otras personas que podían tener la Sí. infección? Pero igual no se dejaron abordar y directamente no podíamos cómo abordarlos. Eso es algo muy importante, Grecia. ¿Dónde se puede hacer una persona, y digo todos nos deberíamos de hacer una prueba para ver si tenemos alguna infección de transmisión sexual, sobre todo cuando ya tenemos una vida sexual activa? Sí. ¿Dónde se puede hacer? ¿Cuánto es el costo? ¿Hay facilidad para hacerlo? Sí, claro. Me gustaría añadir a lo que mencionaba Grosmin también, ya en el trabajo de campo, la experiencia que se tiene cuando trabajamos con juventudes, porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos encontramos con un menor de edad que resulta para una infección de transmisión sexual? ¿Cómo vamos a abordar esta situación? Pero ¿qué sucede si esto se presenta en un pueblo, en una zona súper aislada, en una aldea, en una montaña? Entonces comenzamos a ver el tipo de prácticas que se están dando en estos lugares, porque, por ejemplo, nos hemos topado con personas, con niños jóvenes de 13, 14, 15 años que tienen relaciones sexuales con burras. Con animales, Con animales. Sí, sí. Bueno, he escuchado hasta con gallinas, no Sí, sé. Y no entonces- se escucha de una manera que me estoy burlando, No, ni es- es parte de la es la- cultura en la La zona. iniciación que le dan rural. sí, para ellos es muy común, o sea, para ellos lo ven con una normalidad que a nosotros aquí en la ciudad nos puede sorprender, pero para ellos es una práctica muy común, incluso la practican en grupos. Y hay que aclarar también que aparte de estar cometiendo eso con un animalito, que pobrecito el animalito, que muchos quedan hasta desgarrados, hemos visto perritos, ¿verdad? Y perritas de esa manera. Ellos tienen bacterias que son completamente diferentes a las bacterias que nosotros De como nuestro seres cuerpo. humanos podamos tener. Es ahí donde vienen toda una serie de enfermedades y que pueden ser aún hasta más difíciles de tratar. Sí. Porque, por ejemplo, entonces tenemos la situación de este tipo de prácticas donde no se incluye el uso del condón. ¿Por qué? Porque quizás en sus aldeas sí conocen el tema de seguridad sexual, pero por cuestiones morales, por cuestiones patriarcales, misóginas, no le permiten el acceso tanto a los niños como a las niñas. Entonces se crean este tipo de conflictos. Y para poder darle una atención integral a lo que son las infecciones de transmisión sexual, en el caso, por ejemplo, de las personas LGTBI, tenemos el acceso a lo que son las clínicas VISIT, que son clínicas de vigilancia centinela para infecciones de transmisión sexual, que promueven las organizaciones de la diversidad sexual. Okay. Dentro de la plataforma de los derechos aquí y ahora, tú trabajas en esa área. Yo estuve trabajando durante 2 años para la asociación Kukulkan. Ellos trabajan con el tema de VIH, pero es una organización que está abierta. Ellos se dedican incluso a realizar lo que son las pruebas rápidas de VIH, sífilis, para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, nos referimos, por supuesto, a los hombres gays. Hay que incluir a los hombres que tienen sexo con hombres, pero que no se identifican como gays, que el término médico que se les da a ellos son HSH. ¿Y significan esas iniciales? Hombre que tiene sexo con hombres, pero que no se identifica como un hombre gay. Okay. Entonces, hemos encontrado también una alta tasa de infección de transmisión sexual en estas personas, porque son personas cuyas prácticas son muy ocultas, son personas que tienen esposas, que realizan prácticas, en la mayoría de los casos, sin protección. Entonces, estas personas comienzan a hacer el efecto dominó que usted mencionaba, en el caso, por ejemplo, de la esposa, que ahí es donde surgía el ejemplo que le estaba dando de la privada libertad. Entonces, en el caso de las clínicas VISIT, por ejemplo, la asociación Kukulkan tiene una clínica propia en la cual las personas pueden visitar, pueden ir mujeres trans, mujeres trabajadoras del sexo, trabajan con población privada de libertad, hombres gays, hombres bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y la población general que necesite una prueba rápida de emergencia. Ok, eso Entonces, es algo muy la importante. prueba es totalmente gratis. El resultado lo van a tener en aproximadamente 15 minutos y de tener un resultado positivo, en la misma clínica se le realiza lo que es la prueba confirmatoria. Ok, Y se le hace todo el protocolo de remisión en caso de tener un resultado positivo y el acompañamiento durante todo el proceso hasta que la persona tenga adherencia al tratamiento. ¿Tienen también personas que están pues, especializadas en el área de la psicología para que pueda dar la noticia? En ese aspecto se nos capacita para poder dar la preconsejería y la postconsejería. Okay. Se nos dan puntos clave para poder atender una reacción de parte de la persona. Incluso tuvimos la oportunidad de ser capacitados por la Universidad del Valle de Guatemala para poder dar resultados, en este caso de diagnósticos positivos, a una persona, poder identificar a su pareja o sus posibles parejas y poder darles el seguimiento
adecuado. Bueno, Grecia Grossman, vamos a hacer nuevamente un contacto hasta Argentina con Keren para que ella nos hable precisamente de algunas de las historias, algunas de las experiencias que ella ha tenido en esta lucha, en este derecho que ella busca y que nos dé a conocer precisamente. Me imagino que las vivencias tanto aquí en Honduras como en Argentina pueden coincidir. Así que vamos a pasar con Keren. Como dije antes, nací con VIH y su vía de transmisión más frecuente es la sexual. Y por eso empecé a hablar mucho sobre la necesidad de una ESI. Porque aparte de la necesidad de hablar de VIH, viene de la mano también las ITS. Y los jóvenes se olvidan que existen las ITS porque cuando les preguntas, ¿te estás cuidando? Dicen, sí, estoy con la pastilla. Pero la pastilla solo previene embarazo, se olvida que existe la ITS y el VIH. O cuando usan condón, lo usan exclusivamente para prevenir embarazos. Y eso es muy preocupante porque le dan poca importancia a las ITS. Y la vergüenza y el tabú que trae hablar sobre sexualidad es algo que me interesa romper junto con Chávez, porque no es morboso, no es inadecuado, no es prematuro, es educación. Y nosotros, las y los jóvenes de Honduras, tenemos el derecho a tener decisiones informadas. Y nadie nos puede quitar ese derecho. Y es por eso que siempre seguimos peleando para que hagan una ESI, una educación sexual integral y laica. Y la voy a decir tanto sea necesario. Bueno, muchas gracias, Keren. Y hay algo pues muy importante también, Grossman, hablar acerca de los logros. Tú que eres pues una persona que ha venido en la lucha y que tiene también el conocimiento legal, ¿qué has conseguido a lo largo de estos años? Mira, a lo largo de estos años, en primera, creo que de la lucha más grande, perdón, el logro más grande que hemos tenido como organizaciones de sociedad civil que hemos trabajado en la respuesta a la infección VIH, en primera es incluir en el cuadro básico nacional las terapias antirretrovirales, porque pasaba algo. Anteriormente, la terapia antirretroviral no estaba en el cuadro básico nacional, por ende, no se compraba y se tenía que buscar mediante donativos con organizaciones o organismos internacionales, la cooperación. A raíz de esta lucha, el año pasado, todavía está fresquita, no es como que, sino todavía el año pasado, mediante un plantón y con el anterior ministro de Salud, se logró que se incluyera dentro del cuadro básico hasta la segunda línea de terapia de rescate o terapia antirretroviral. Entonces creo que ha sido como de los logros más fuertes. Luego de esto se ha traído, y eso ya cuando se hace la reforma en el 2015, también se logró lo que era eliminar la cuota de recuperación. La cuota de recuperación era un pago que hacía la persona con VIH por recibir su medicamento. Viene y vuelvo a caer en lo mismo. Si no tenía para comer él, ella ni sus hijos, hijas, automáticamente cómo pagaba esa cuota de recuperación. Y a veces te lo daban, pero era como acumulativo. Por ejemplo, él pagaba 25, mañana paga, la próxima vez que venga, me paga 50, y la próxima, irónicamente... Se estaban como aprovechando ya prácticamente. Y es que, y no es solo eso, sino que pasaba algo. Y en muchos espacios se vio el hecho de que esa cuota de recuperación se utilizaba para el cumpleaños de la doctora y el doctor o la doctora, para la red Wi-Fi del establecimiento. No me contes esas cosas porque realmente me indignan. Me indigna Entonces, saber que vivimos en un país así. Y es que incluso es molesto. Mira, nosotros hay un caso que nos marcó desgraciadamente ahorita en la pandemia, falleció una chica. Fue un caso que como Forocidad nos caló. Nosotros nos encontramos, esta joven nos llaman, nos dicen, tenemos caso, joven en etapa terminal, embarazada. Wow. Menor de edad. Okay. Vamos, salimos para el hospital escuela. Logramos que la ingresen, no la quieren atender porque VIH, miedo y una frase de un anestesiólogo. ¿Si va a morir para qué?
Eso fue en un centro de salud. En el hospital Escuela Ok. Universitaria. Así, con nombre y apellido. Pasa que bueno, logramos, la ingresan. Siguiente día a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, le dan el alta a una joven en etapa terminal. Nosotros indignados regresamos, pero... Etapa terminal y embarazo. Y embarazo. A punto de tener a su bebé. Sí. Y cuando llegamos, la mamá, no, que me la acaban de dar de alta, y nosotros con el apellido de frente, ya el nombre se había ido atrás. Y cuando nosotros llegamos, viene y no ha venido. Milagrosamente desapareció el expediente. Sí, claro, no podían dejar evidencia de lo que habían Entonces, hecho. volvemos a hacer el proceso para ingresarla. Logramos obtener que le hagan en ese momento, porque entra en labor de parto y el niño, por azares del destino, ya directamente vino y el niño pues nace sin infección VIH. Un beso a donde está el niño. Sano. Ahorita con la pandemia del COVID se empieza a agudizar nuevamente porque recuperarlo ya en etapa terminal es un proceso difícil. Bastante difícil. Comienzan a suscitar infecciones oportunistas como triptococos y otras infecciones que se van agudizando. Y irónicamente pasa un término que ves, ay, murió por VIH o murió por SIDA. Nadie muere por VIH o por SIDA. Muere a causa de infecciones oportunistas que se agudizan porque ya tiene una infección de base. Ok, vamos a ir finalizando. ¿Cuál es tu sueño? Siento que soy parte de una comunidad, de un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta en nuestro país. Creo que parte de mi sueño es colaborar, servir y poder educar a las personas, poder estar en un momento en el cual yo pueda orientar quizás con el conocimiento que a mí me han compartido, darle algún consejo a alguna persona y que esta persona pueda evitar tener alguna práctica que ponga en riesgo su vida, y no solo a nivel de infecciones de transmisión sexual, sino el hecho de poder compartir, de poder enseñar y que todas las personas, independientemente de su orientación, identidad, expresión de género, podamos tener un poquito más de responsabilidad con nuestra vida, un poquito más de conocimiento, un poquito más de acercamiento hacia este tipo de temas que son muy importantes, porque al final la información está por todos lados. Hay organizaciones que se han dedicado a trabajar, se han dedicado a investigar, a crear documentos, a compartir información, a compartir condones, a compartir lubricantes, a traer lo que son las pruebas, a acompañar los procesos para que nosotras, nosotros y nosotros podamos estar en esos espacios, aprovechar esos espacios, y mi sueño es que todas las personas tengamos acceso a la salud integral, a la educación integral, que es muy importante, y que este tema de la moralidad pues no sea un impedimento para llegar a que se cumpla ese sueño. Rapidito, porque ya me están pidiendo el tiempo. Okay. Así, No, dime, no, yo quiero que me digas o que le des un consejo a los jóvenes. Tú que vives con VIH. Directamente hazte la prueba. El VIH directamente ya es una historia vieja, pero el VIH no mata, la ignorancia sí. Sí. Me gustó eso. Bueno, Grosvin, Grecia, Keren hasta Argentina, muchas gracias por permitirme, nuevamente lo voy a decir, a tener mayor conocimiento en este tipo de infecciones de transmisión sexual, y también cómo podemos nosotros educar a una población que es ignorante en cuanto a este tema. Muchas gracias por habernos acompañado, mejor dicho, en esta plataforma Derechos Aquí y Ahora Honduras.